Diciembre de 2024. La industria tecnológica entera se paralizó ante un evento que literalmente sacudió sus cimientos. No fue la presentación de un nuevo teléfono de lujo ni una simple actualización de software. Fue un salto evolutivo monumental, un avance tecnológico que oficialmente inauguró una nueva era para la humanidad. El protagonista indiscutible de este hito es un procesador diminuto del tamaño de una moneda que logró lo que durante décadas se consideró físicamente imposible. Para entender la magnitud de este momento en esta exploración documental, necesitamos mirar los números de frente, porque las cifras por sí solas cuentan una historia absolutamente asombrosa sobre el futuro inminente. Y aquí está la cifra exacta: 10 septillones de años. Es un número casi imposible de procesar. 10 septillones de años es el tiempo estimado que el superordenador clásico más potente, más masivo y más rápido que existe en el mundo habría necesitado para resolver un cálculo matemático específico propuesto en el laboratorio. Para poner semejante monstruosidad temporal en perspectiva, recordemos que nuestro universo observable, desde el Big Bang hasta el segundo en que ocurre este relato, tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Un septillón es un 1 seguido de 24 ceros. Hablamos de una cantidad de tiempo astronómicamente mayor que la edad misma de todo el cosmos. Para la computación tradicional, este problema no era un simple dolor de cabeza. Era un muro de concreto puro impuesto por las mismísimas leyes de la física clásica. Y sin embargo, ese muro acaba de caer. El chip cuántico desarrollado por Google, que bautizaron con el nombre de Willow, tomó ese cálculo insondable de 10 septillones de años y lo resolvió con un éxito rotundo en apenas 5 minutos. Sí, 5 minutos. El tiempo que tarda prepararse una buena taza de café fue suficiente para procesar una tarea que habría sobrevivido al colapso final del universo si se hubiera intentado con la tecnología convencional. Este es el asombroso punto de inflexión. La computación cuántica ya dejó de ser ciencia ficción, dejó de ser un experimento teórico en una pizarra de universidad. Hoy existe, funciona y está a punto de reescribir desde cero las reglas fundamentales de la medicina, la inteligencia artificial, la criptografía y la ciencia de los materiales. Sección 1. El límite clásico. Entonces, ¿por qué los ordenadores tradicionales fallan de una manera tan espectacular ante estos retos gigantescos? Para apreciar la magia de esta revolución, es absolutamente clave entender el defecto de fábrica que tienen los sistemas actuales frente a problemas de escala universal. En el corazón de absolutamente toda la tecnología actual vive el bit clásico, básicamente un interruptor que solo puede existir en uno de dos estados absolutos, 0 o 1, apagado o encendido. Todo, absolutamente todo procesamiento digital, desde renderizar gráficos complejos de videojuegos hasta entrenar los modelos más gigantescos de inteligencia artificial, es en el fondo una manipulación rapidísima de estos ceros y unos. Pero hay un problema. Este sistema es estrictamente secuencial y entra en pánico ante problemas de escala exponencial. Un ejemplo clásico: si necesitamos trazar la ruta más corta entre 50 ciudades, el número de caminos posibles supera la cantidad total de átomos que existen en el universo observable. Un ordenador tradicional, encadenado a sus bits, está obligado a explorar las posibilidades una por una, en fila. Ante una complejidad así de gigantesca, el procesamiento secuencial simplemente colapsa y el tiempo de cálculo se vuelve infinito. Sección 2. La magia del qubit. Y es justo aquí donde la física deja de sentirse como matemáticas aburridas y empieza a rozar los límites de la magia. Para romper esa barrera exponencial, tuvimos que abandonar la tranquilidad del mundo clásico y lanzarnos de lleno al reino microscópico de la mecánica cuántica. La llave maestra de esta nueva era no es el bit, sino su contraparte completamente revolucionaria. A diferencia del bit de toda la vida, que está obligado a elegir entre ser 0 o ser 1, el qubit se rige por un principio loquísimo y fascinante llamado superposición cuántica. Un qubit puede ser 0 y 1 simultáneamente. Es alucinante. Mientras un procesador clásico analiza un estado a la vez, el qubit explora múltiples realidades de forma paralela. Y la escala de esto es abrumadora. Solo 50 qubits ya representan más de un cuadrillón de estados simultáneos. Si logramos llegar a 300 qubits en superposición, el sistema procesa al mismo tiempo más estados que átomos en todo el cosmos. Máquinas como el chip Willow de Google con 105 qubits o los procesadores de IBM que ya superan los 120 operan hoy a una escala que el cerebro humano apenas puede comprender. Pero claro, la superposición por sí sola no sirve para construir una computadora. Aquí entra un segundo fenómeno que el mismísimo Albert Einstein llegó a describir como una acción fantasmal a distancia:
Hablamos del entrelazamiento cuántico. Gracias a este principio, los qubits se vinculan entre sí formando una red invisible e inextricable, como una coreografía perfecta. Si se altera el estado de un qubit, su pareja reacciona instantáneamente, sin importar si están al lado o en galaxias distintas. Esta red entrelazada permite que el sistema analice un océano gigantesco de posibilidades como un todo, unificando el esfuerzo de cada componente en un frente simultáneo que los pedacitos de silicio clásicos simplemente no podrían replicar jamás. Y la pieza final de este rompecabezas operativo es algo llamado interferencia cuántica. Imagínense lanzar dos piedras a un estanque y ver cómo las ondas chocan entre sí. Pues de manera similar, las probabilidades dentro del ordenador cuántico pueden sumarse o anularse. Los algoritmos cuánticos están diseñados de una manera magistral para aprovechar la interferencia constructiva, amplificando el camino que lleva a la respuesta correcta, mientras que la interferencia destructiva va cancelando y apagando todas las opciones equivocadas. El resultado final es espectacular. La máquina no necesita ir probando cada llave en cada cerradura hasta dar con la correcta. La respuesta exacta simplemente emerge del ruido, filtrada por las leyes de la física, revelándose de manera casi instantánea. Sección 3. El enemigo, la decoherencia. Al escuchar sobre este inmenso poder, surge una pregunta obvia. Si esto es tan increíble, ¿por qué no tenemos todos un ordenador cuántico en el escritorio de la oficina? Bueno, la respuesta tiene nombre, y es el gran antagonista de esta historia. La física cuántica cobra un precio carísimo por su inmenso poder, una fragilidad extrema conocida en el medio como decoherencia. Para que esa danza de superposición y entrelazamiento sobreviva, los qubits exigen un aislamiento absoluto y perfecto. El más mínimo cambio de temperatura o una vibración imperceptible hace que el frágil estado cuántico se rompa y colapse, volviéndose un simple y ordinario bit clásico. Para evitar esta catástrofe, estos procesadores tienen que vivir sumergidos en gigantescos refrigeradores criogénicos a 15 milikelvin de temperatura. Eso es 100 veces más frío que el vacío helado del espacio exterior. Pero la batalla no acaba ahí. Incluso con ese frío extremo, los procesos físicos siguen arrojando errores. Así que la ingeniería actual nos obliga a agrupar entre 100 y 1000 qubits físicos y ruidosos para lograr formar apenas un solo qubit lógico, que sea estable y en el que podamos confiar de verdad. De hecho, durante años, muchísimos científicos veían a esta decoherencia como un muro técnico insuperable. Sin embargo, el golpe sobre la mesa más triunfal ocurrió hace nada, cuando el chip Willow de Google demostró que era posible operar por debajo del umbral. Lograron algo verdaderamente revolucionario. Comprobaron que al aumentar la cantidad de qubits en el sistema, en lugar de multiplicar el caos y los errores como dictaba la intuición clásica, los errores caían de manera exponencial. Fue un jaque mate brutal contra la decoherencia, demostrando de una vez por todas que construir superordenadores cuánticos masivos y tolerantes a fallos no es una fantasía, es algo inminente. Sección 4. La guerra corporativa. Con la teoría respaldada por la práctica, los laboratorios académicos abrieron paso al salvaje campo de batalla empresarial. La computación cuántica ha desatado la competencia tecnológica más intensa, rápida y costosa del siglo XXI. Es una carrera frenética donde se juegan miles de millones de dólares. El mapa de esta guerra corporativa es un thriller en toda regla. Google plantó su bandera en 2019 reclamando la supremacía con Sycamore y consolidó su poderío en 2024 con Willow, liderando el desarrollo de hardware superconductor. Por otro lado, la estrategia de IBM es simplemente titánica, apuntando a crear una infraestructura enorme con más de 4.000 qubits para 2033, manteniendo un dominio firme en plataformas de código abierto. Luego tenemos a Microsoft, apostando a una arquitectura totalmente distinta basada en partículas de Majorana, intentando crear qubits topológicos que por su propio diseño sean inmunes al ruido ambiental. Y no podemos olvidar a empresas como D-Wave compitiendo agresivamente con sus sistemas de recocido cuántico. Todo este dinero privado y de gobierno se está inyectando combustible a un sector que, según las proyecciones, será un mercado de 97.000 millones de dólares para la próxima década. Antes de continuar, ¿qué tal si le das like y te suscribes a Mundo Interesante? Gracias por tu apoyo. Sección 5. Aplicaciones que lo cambian todo. Ahora, no nos engañemos.
Todo este esfuerzo monumental de ingeniería y lluvia de millones no es para jugar videojuegos con mejores gráficos o tener calculadoras más elegantes. Esta tecnología promete romper las barreras físicas y sociales de nuestro mundo, habilitando soluciones que la era clásica mantenía bloqueadas, con doble candado. Y el impacto ya se está sintiendo. Tomemos como ejemplo el algoritmo Quantum Echos, que logró calcular estructuras moleculares complejas 13,000 veces más rápido que cualquier superordenador que exista hoy. Imagínense lo que significa tener la capacidad de simular química exacta a nivel cuántico, el diseño de nuevos medicamentos vitales o la invención de materiales superconductores para baterías ultra eficientes tomará semanas en lugar de décadas enteras. A la par, gigantes de las finanzas como JP Morgan y HSBC ya están afilando sus modelos cuánticos para optimizar desde redes logísticas mundiales hasta carteras de inversión masivas. Y claro, los investigadores ya están conectando los puntos sobre cómo los algoritmos cuánticos van a llevar a la inteligencia artificial a velocidades que, literalmente, nos volarán la cabeza. Pero junto a estas promesas médicas e industriales tan brillantes, la revolución cuántica trae arrastrando una sombra sumamente oscura, una inquietud crítica que hoy tiene sin dormir a las agencias de inteligencia y a los máximos expertos de ciberseguridad en todo el planeta. Y es que la brutal capacidad de estos ordenadores para masticar problemas matemáticos simultáneos presenta una amenaza directa, casi existencial, para nuestra infraestructura digital global. La cruda realidad es que casi la totalidad del mundo digital en el que vivimos está resguardado por protocolos de encriptación que confían en una sola cosa: que factorizar números primos gigantes le tomaría a un ordenador clásico miles de años. Pero el famoso algoritmo de Shor, si se ejecuta en un procesador cuántico con la potencia suficiente, podría hacer añicos estas defensas mundiales en un par de horas. Los estudios más recientes advierten que bastarían unos 10.000 qubits para derrumbar toda la criptografía comercial. Y lo verdaderamente escalofriante es una táctica que ya está en marcha, conocida en el bajo mundo cibernético como cosechar ahora, descifrar después. Esto significa que toneladas de datos encriptados están siendo interceptados y almacenados hoy mismo en inmensas bóvedas de servidores por actores maliciosos. Aunque hoy esos datos sean ilegibles, son básicamente bombas de tiempo, esperando pacientemente el día en que nazca el ordenador cuántico capaz de fabricar la llave maestra para abrirlos todos de golpe. Sección 6. La nueva Guerra Fría. Y es justamente esta amenaza criptográfica tan aterradora la que nos demuestra que el desarrollo cuántico dejó de ser un simple negocio de corporaciones de Silicon Valley. Se ha transformado en la tecnología estratégica más crítica del tablero mundial, dando paso a una auténtica y nueva Guerra Fría. Controlar esta tecnología equivale a tener acceso a ventajas militares y económicas simplemente incalculables. Estados Unidos está blindando su liderazgo en la creación de hardware mediante controles de exportación hiperestrictos. China, por su parte, está inyectando decenas de miles de millones de dólares para construir redes nacionales de comunicación cuántica que, en teoría, serían imposibles de hackear. Del otro lado del Atlántico, Europa encabeza la creación de los nuevos estándares de criptografía postcuántica para escudar el futuro, impulsando iniciativas gigantescas de 1.000 millones de euros. Mientras tanto, Japón está amarrando alianzas estratégicas con una meta muy firme: convertirse en una superpotencia cuántica totalmente independiente antes de 2030. La nación o alianza que logre perfeccionar primero este superordenador será, sin lugar a dudas, quien escriba las reglas del juego global durante el resto del siglo. Sección 7. Dosis de realidad, la era NISQ. A pesar de la adrenalina de los titulares y las altísimas tensiones geopolíticas, es fundamental aterrizar esta historia en el presente, porque frente a los ingenieros todavía se levanta una montaña técnica descomunal. El consenso general es que actualmente navegamos por lo que en inglés se conoce como la era NISQ, una fase cuántica que es de escala intermedia y sobre todo muy ruidosa. Los procesadores que tenemos hoy, con sus cientos de qubits, son maravillas, pero aún son propensos a las interrupciones. Para lograr esa confiabilidad clínica necesaria para simular moléculas sin fallos o para reventar sistemas criptográficos, la industria tiene que dar un salto épico desde unos cuantos cientos hasta sistemas monstruosos de millones de qubits físicos. Las proyecciones más sensatas nos hablan de entre 5 y 10 años para empezar a ver aplicaciones industriales verdaderamente prácticas y posiblemente entre 15 y 20 años para que esto se vuelva de adopción masiva. La transformación no sucederá mañana por la mañana, es cierto, pero el engranaje ya está girando a una velocidad implacable. Para asimilar el peso absoluto de lo que estamos viviendo, hay una joya en la historia que funciona como el paralelo perfecto. 5 de octubre de 1947.
En un laboratorio modesto, los ingenieros de Bell Labs lograron encender exitosamente el primer transistor físico de la historia. Las personas en aquella habitación jamás habrían podido soñar que ese pequeñísimo trozo de material acabaría siendo el corazón del Internet, de los satélites espaciales y de los miles de millones de teléfonos que hoy rigen nuestras vidas. En este preciso instante, la humanidad no está contemplando el teléfono inteligente de la computación cuántica. No. Lo que estamos presenciando en primera fila es el momento exacto en que se enciende el equivalente cuántico de aquel primer transistor histórico. Las leyes de nuestra civilización, las barreras de la medicina y los límites de la exploración del universo están a punto de ser reescritos de manera profunda y sin posibilidad de marcha atrás. Ante este poder incalculable, la pregunta más urgente no es ¿cuándo la máquina alcanzará su máximo potencial?, sino algo mucho más profundo. ¿Cuándo la computadora cuántica finalmente despierte y procese la inmensidad del universo? ¿Estaremos realmente listos para las respuestas que nos va a entregar?